síntomas depresivos, ya que alivia el dolor y el umbral de los puntos hipersensibles. Este es un antidepresivo de segunda generación y de acuerdo a su mecanismo de acción va a inhibir los transportadores de serotonina y los transportadores de norepinefrina, y esto va a intensificar la neurotransmisión, ya sea de serotoninérgica, noradrenérgica o de ambos tipos. La inhibición inicial de los transportadores de serotonina va a inducir la activación de los autorreceptores de serotonina, y esta acción va a disminuir la neurotransmisión serotoninérgica por lo que es retroalimentación negativa, y de esta forma va a desensibilizar a los autorreceptores, y entonces se va a inhibir la recaptura de serotonina y de norepinefrina para tratar la depresión, trastornos de ansiedad y dolor. La farmacocinética que tenemos es, la semivida es de 12 horas, su biodisponibilidad es de 30 a 80%, se va a unir a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina y la alfa-1 glicoproteína ácida. El metabolismo está mediado por el citocromo P450. Su semivida de eliminación es de 11 horas y su excreción es renal. La dosis, bueno, la vía de administración va a ser oral. La ingesta va a ser aproximadamente de 80 a 100 miligramos al día. Esta se puede dividir 2 veces al día o incluso 4 veces al día. Y a veces la dosis que se necesita es un poquito más. La presentación que tenemos va a ser en cápsulas, ya sea de 30 o de 60 miligramos. Y en cuanto al tiempo máximo de tratamiento, según las literaturas decían que cada 2 meses se debe evaluar el efecto, y para ser suspendido debe ser de forma gradual. Las precauciones generales, tenemos que pues en hipersensibilidad, y no es recomendable en pacientes con nefropatía, porque estos en fase terminal, incluso sometidos a diálisis, tienen valores de concentraciones máximas 2 veces más altos que los pacientes sanos, y en pacientes con insuficiencia hepática afecta la farmacocinética del fármaco. También está contraindicado en pacientes con hipertensión no controlada, ya que puede desencadenar una crisis hipertensiva y se va a excretar débilmente en la leche materna, por lo que, bueno, no hay evidencia como tal de algún daño a los lactantes, pero hay que tener cuidado. Los efectos adversos o de los que hay que estar pendientes son de un paciente que presente boca seca, constipación, insomnio y náuseas. Y bueno, en cuanto a las benzodiazepinas, vamos a tener principalmente el clonazepam y diazepam como uso de relajantes musculares. En cuanto a las generalidades, las benzodiazepinas nos van a ayudar favoreciendo la unión del neurotransmisor GABA a su receptor. Esto va a provocar que los canales clorodependientes se abran, el cloro entra a la célula de forma que la va a hiperpolarizar. Y como sabemos, cuando la membrana es más negativa, se vuelve menos excitable. Por lo tanto, el impulso nervioso se va a inhibir o disminuir, esto según sea el caso. En cuanto a su estructura, va a contener un grupo carboxamida unido a una estructura de 7 miembros. Para que se obtengan las distintas benzodiazepinas, tiene que haber un sustituyente en la posición número 7. En la guía de práctica clínica, recomienda el uso de benzodiazepinas, principalmente clonazepam y diazepam, como segunda alternativa para el alivio de los trastornos del sueño, esto pues la fibromialgia. Las principales funciones de este fármaco son la sedación, hipnosis, disminución de la ansiedad, relajación muscular y actividad anticonvulsiva. El clonazepam va a actuar a nivel de las regiones límbicas, talámica e hipotalámicas del cerebro. Esto va a producir la sedación
hipnosis, relajación muscular, entre otras actividades. Y pues va a favorecer la unión del GABA a su receptor, produciéndose la inhibición o disminución del impulso nervioso. Vamos a encontrar el clonazepam en tabletas de 2 miligramos y se va a recomendar dosis bajas de clonazepam para el tratamiento de espasmo muscular. La guía de práctica clínica recomienda 2 miligramos cada 24 horas vía oral por 7 días. Bueno, se va a absorber con relativa lentitud, distribuyéndose por todos los tejidos. Se une a las proteínas del plasma en un 85% aproximadamente, y los efectos farmacológicos se inician a los 20 o 60 minutos después de su administración. Se va a metabolizar en el hígado mediante un proceso de reducción del grupo nitro, y se van a obtener varios metabolitos inactivos que van a ser eliminados en su mayoría por la orina. El clonazepam está contraindicado cuando hay hipersensibilidad al fármaco, insuficiencia respiratoria grave, farmacodependencia o drogodependencia, incluyendo el alcohol, o la presencia de miastenia gravis. Y debe utilizarse en especial precaución en el caso de ataxia, alcoholismo agudo o intoxicación por drogas. Y aparte tenemos que tener en cuenta que puede afectar la capacidad de reacción de los pacientes. Esto pues vamos a observar una disminución en el enlentecimiento de sus reflejos. También tenemos que tener en cuenta los pacientes con antecedentes de alcoholismo o drogadicción, y en los gestantes o niños pequeños pues puede presentarse hipersalivación o hipersecreción bronquial. Y es importante recordar que este fármaco puede crear dependencia física o psíquica. Y bueno, en cuanto a los efectos adversos, podemos principalmente mencionar la sedación, somnolencia y ataxia. La intensidad de los efectos van a depender de la dosis administradas. Y los efectos menos frecuentes, que son los que aparecen en la tablita, como mareo, cefalea o desorientación, son menos frecuentes que los ya mencionados. En cuanto al diazepam, pues igual es un ansiolítico con actividad hipnótica, anticonvulsivante, sedante, relajante muscular y amnésica. En el caso del dolor musculoesquelético para la fibromialgia, pues nos va a ayudar para el alivio del dolor debido a espasmos o patología local. También puede utilizarse para combatir la espasticidad originada por afecciones de las interneuronas espinales y supraespinales. Por esta razón, pues podemos utilizarlo en el caso de la fibromialgia. La duración del tratamiento debe ser la más corta posible, y podemos encontrar en presentaciones de comprimidos de 5 miligramos o 10 miligramos, en ampolletas de 10 miligramos en un mililitro, o en microenemas de 5 o 10 miligramos. La dosis recomendada es de 5 a 10 miligramos cada 24 horas vía oral por 7 días. Y tenemos que controlar la dosis que le demos al paciente para evitar una sobredosificación por acumulación. Y bueno, principalmente va a actuar ayudando o promoviendo la apertura de los canales cloro, impidiendo la estimulación relativa del sistema activador ascendente reticular. Entonces va a facilitar la acción inhibidora del GABA en el sistema nervioso central. También va a actuar a nivel de la membrana postsináptica como un modulador de la actividad GABAenérgica. Y en los receptores específicos del sistema nervioso central situados en la membrana postsináptica. Se va a absorber, la anterior.
Se va a absorber rápidamente por tubo digestivo y la concentración plasmática llega a un máximo de 30 a 90 minutos después de la toma oral. Se une a las proteínas en el plasma en un 98%. El metabolismo principalmente es hepático por un proceso de dimetilación y oxidación. Esto va a producir metabolitos activos y se van a eliminar en orina en un 70% de los casos. La vida media de eliminación puede ser lenta y prolongada. La lenta va a ser en 3 horas y la prolongada puede durar hasta 50 horas. ¿Qué sigue? Bueno, el diazepam está contraindicado de igual manera en hipersensibilidad al principio activo, miastenia gravis, insuficiencia respiratoria severa, síndrome de apnea del sueño o en insuficiencia hepática severa. Y debemos tener precaución con el uso de alcohol y o depresores del sistema nervioso central, ya que estas sustancias aumentan los efectos clínicos del diazepam, incluyéndose la sedación intensa, depresión respiratoria y o cardiovascular. El siguiente. Y en cuanto a los efectos adversos, principalmente se van a presentar calambres o dolor abdominal, visión borrosa, cambios en la libido, náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento, sequedad bucal o hipersalivación. Otro tratamiento que se puede utilizar en pacientes con fibromialgia puede ser el ondansetron. Va a estar indicado como un analgésico en pacientes con fibromialgia, ya que este fármaco parece ser muy eficaz en alrededor del 50% de los pacientes a los cuales se les va a administrar. Pero principalmente este fármaco va a estar indicado para náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y radioterapia, así como una prevención y un tratamiento de las náuseas y vómitos postoperatorios. En cuanto a su farmacodinámica, el ondansetron va a ser un antagonista potente y altamente selectivo de los receptores de la 5-hidroxitriptamina o 5-HT3. Estos antagonistas del receptor de serotonina 5-HT3 son candidatos para el tratamiento de la fibromialgia porque la evidencia preliminar va a sugerir que pueden causar efectos analgésicos. Además de todo esto, se cree que estos síntomas de la fibromialgia pueden estar relacionados con la deficiencia de serotonina. Y bueno, siendo así, se apunta que este receptor 5-HT3 va a estar presente en áreas del cerebro importantes para el procesamiento de la señal del dolor, que va a afectar la transmisión del dolor en la columna. En cuanto a su farmacocinética, aquí se va a presentar una rápida absorción y se va a dar principalmente en los tramos proximales del tubo digestivo, donde aquí la densidad de receptores 5-HT3 va a ser mayor tras una administración oral. Se va a tener una biodisponibilidad de un 60% y se va a unir a proteínas plasmáticas alrededor de un 75%. Su metabolismo será hepático en forma de hidroxilación seguida de una glucuronización y va a formar compuesto sulfato y estos metabolitos serán excretados por la orina. La semivida plasmática va a variar entre 3 a 4 horas. En cuanto a su presentación, la tenemos de dos formas. Los comprimidos que pueden ser de 4 miligramos o de 8 miligramos y las ampolletas que pueden tener 2 o 4 miligramos. En cuanto a la dosis y el tiempo máximo de tratamiento, realmente este dato yo lo saqué de un artículo que encontré y aquí se lo aplicaban de 8 miligramos por vía oral 2 veces al día por 5 días. Las precauciones generales, aquí se han reportado reacciones de hipersensibilidad en pacientes que han mostrado ya sea hipersensibilidad a este o a otros receptores agonistas de los 5-HT3. Debido a que este ondansetron va a prolongar el tiempo de tránsito intestinal, se debe monitorizar a los pacientes con signos sugestivos de oclusión intestinal y los efectos adversos se pueden dar en diferentes partes. Por ejemplo, en gastrointestinales puede ocurrir estreñimiento, dolor abdominal o diarrea.
Los neurológicos nos puede dar cefalea, ansiedad, vértigo, cardiovasculares, dolor torácico, arritmias cardíacas, puede presentar también retención urinaria, visión borrosa, hipopotasemia o erupciones exantemáticas, prurito, descamación cutánea o angioedema. Y bueno, este es un estudio que se realizó en el 2011. De ahí es el estudio más reciente que hay en cuanto al ondansetron y su relación como un tratamiento con la fibromialgia. De ahí encontré otro estudio que se había realizado en 1996, pero bueno, ocupé este. Y bueno, en este estudio se investiga la eficacia del ondansetron en 20 pacientes con fibromialgia y aquí se utilizó un diseño de estudio cruzado. Se le pidió a los pacientes que suspendieran los medicamentos para la fibromialgia y se les dio un periodo de pausa de una semana. Se les administró acetaminofén u ondansetron de 8 miligramos por vía oral 2 veces al día por 5 días. Posterior a eso, se les pidió que hicieran una pausa de 3 días y cambiaron el tratamiento. Los resultados aquí fue que el ondansetron resultó en una disminución significativa en las puntuaciones de EVA para el dolor, en las puntuaciones de los puntos sensibles y en el umbral medio del dolor. Y bueno, se consideró que el 55% de estos pacientes respondieron al tratamiento con ondansetron de forma óptima. Y bueno, ya para terminar el tratamiento no farmacológico, cabe destacar que diferentes estudios han dicho que pues actualmente no existe la evidencia que apoye el uso de tratamiento complementario o medicina alternativa para el tratamiento para el manejo de síntomas. Sin embargo, nosotros debemos de tener bien en claro que se deben manejar tres objetivos de acuerdo a los síntomas. Esto pues sería mejorar el sueño, suprimir o disminuir la fatiga y quitar o modular el dolor. La efectividad y la seguridad del ejercicio en comparación a que nuestro paciente haga nula o poco ejercicio, pues bueno, también hay una diferencia en el cual se ha estudiado que se pueden agravar los síntomas, pero sin embargo hay una otra evidencia que dice que al momento de realizar ejercicio o terapias alternativas, pues bueno, se ayuda a mejorar estos síntomas y pues se puede ver resultados favorables. Bueno, hay diferentes tipos de tratamientos farmacológicos, sin embargo, pues bueno, debemos de recomendarle a nuestros pacientes la actividad física, como aeróbica, fuerzas, flexibilidad, que también se vea rangos de movimiento, programas de entrenamiento, como también lo puede ser yoga, pilates, el tai chi, que son potencialmente benéficas en la mayoría eh, para la mejora del dolor. Y no obstante, pues no baja la calidad de vida del paciente siempre y cuando pues sea constante. El evento adverso pues más común es el dolor, el cual pues no, todavía no, el cual pues bueno, todavía va disminuyendo conforme pues nuestro paciente va teniendo su actividad física. Las terapias como la yoga y el tai chi pues pueden mejorar el sueño y la fatiga al momento pues de que éstas requieren de mucha concentración de nuestro paciente. Pueden realizar actividad física accesible como caminar, pero tampoco sin apresurar, porque esto puede exacerbar el dolor y otros síntomas. Las estrategias no farmacológicas, pues bueno, tienen que participar de forma activa y esto pues estamos hablando que requiere de un plan integral en el cual no simplemente sea tratamiento no farmacológico, sino también al momento que nosotros tengamos la consulta con nuestro paciente, pues comentarle el tratamiento farmacológico y si él lo considera así, también nosotros recomendarle actividades no farmacológicas. El objetivo de todo esto es que haya una comunicación directa con nuestro paciente y bueno, pues se sugiere promover un patrón de vida más cercano al normal, lo de la medida posible. Esto pues para usar el ritmo de la actividad y pues que se vaya incrementando de manera gradual. Eh,
Se debe fomentar el ejercicio, que es lo que les había dicho. Y bueno, lo aeróbico, pues moderadamente tiene que ser intenso en un 60 o un 75% de la frecuencia cardíaca. Y pues bueno, va a tener un patrón de conducta, por lo cual va a ser una máxima ajustada de edad de 210 menos la edad de 2 a 3 veces por semana, y pues este tiene que ser gradual. Se ha comprobado que el entrenamiento acuático es benéfico para mejorar el bienestar y los síntomas y la condición física. Se debe pues también alentar a una autoeficacia del apoyo social que pues también facilite la promoción de estilos de vida saludable. Y pues bueno, en general pues la evidencia disponible respecto a la eficacia de también otras alternativas como lo puede ser la acupuntura pues es escasa, pero sin embargo se ha demostrado o sea que nuestro paciente se va beneficiado debido a las zonas en las que se lleva a dar a cabo, como nos explicaba nuestra compañera Maricruz al inicio de la presentación. Pues bueno, se requiere un mayor número de estudios pues para que ya se llegue a comprobar su eficacia. Se puede considerar el uso de terapias conductuales o multicomponentes como psicológicas. Y pues esto incluso durante un corto tiempo es útil y puede ayudar a reducir algunos síntomas del paciente. Eh, y pues bueno, las terapias psicológicas pueden ayudar al funcionamiento físico del dolor y el estado de ánimo. No obstante, los efectos positivos se mantienen posteriores a los 6 meses de seguimiento de nuestro paciente. Y también pues existen otras derivaciones de la acupuntura, como lo puede ser la electroacupuntura, sola o en ejercicio y con la terapia farmacológica. Y pues bueno, esto pues para tener un plan integral hacia nuestro paciente. Y Y eso la que sería sí, todo por nuestra parte. y sí, así terminamos el tema. Esta es nuestra bibliografía y así terminamos el tema del equipo 6. Sí, muchas gracias. Si no tienen dudas, que avance el siguiente equipo para que nos dé tiempo. Ok, adelante. Ajá, perfecto. Sí, ¿sí la ven? ¿Todos? Sí, ya se ve. Sí. Bueno, Ah, ok. proyectala. Sí se ve, Brendita. ¿Y ahora Proyectala bien. se ve completa? Apenas, yo creo que lo No. está cargando. Todavía se ve. Mm, a ver, un segundo. Ajá, ahí selecciona y esperamos. Mm, mm, presentar ahora una ventana. Ay, sí, sí ya se ve completa, proyectada. No, Bren, todavía no. Mm, Ve como en vista previa todavía. Sí. que a mí sale. Y ahora, es que no sé por qué no me No. sale a mí. Bueno, es que a mí me sale proyectada, pero no sé por qué ustedes. ¿Alguien sabe qué le tengo que tocar? Para cambiar como de pantalla. Mm,
primero proyectala y ya después la compartes. Es que eso hice, pero sale como... No sale, no sé por qué. A ver. Voy a tener la presentación. Presenta. Ahora, una ventana. Ahora. Ya se ve. Gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hacer la presentación del caso clínico, que es una mujer de 73 años que acude a una consulta con el reumatólogo. Refiere que hay incremento de la inflamación y dolor en sus articulaciones, particularmente en sus manos y más específico en las muñecas, nudillos y dedos. Va a haber dificultad para moverlas por las mañanas, que se va a describir como una rigidez matutina y que a veces le dura de 20 a 30 minutos. Ha disminuido considerablemente la movilidad articular para movimientos tanto pasivos como activos, lo que ha producido que ya no realice sus actividades diarias como lo hacía antes. A la exploración física vamos a encontrar la deformidad de las articulaciones de ambas manos, como se observa en la radiografía que vemos en la parte de abajo. Vamos a tener que hay factor reumatoide positivo. En sus signos vitales vamos a tener una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Su tensión arterial va a ser de 110/85 milímetros de mercurio y una temperatura de 36.5 grados. Como diagnóstico se da una artritis reumatoide y el tratamiento va a ser medidas generales, fisioterapia, y el tratamiento farmacológico se va a dar con AINES, glucocorticoides y bloqueadores del factor de necrosis tumoral. Entonces tenemos que la artritis va a ser una inflamación de una o varias articulaciones del cuerpo y va a haber dos tipos principales, que es la osteoartritis y la artritis reumatoide. La osteoartritis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones y esta aparece con la edad o después de un trauma u otro tipo de lesión pues, que se presenta en la articulación. Y la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que ocurre generalmente en adultos jóvenes. Bueno, lo que va a suceder en la fisiopatología es que en la membrana sinovial que tapiza la superficie articular y las vainas tendinosas se va a producir una infiltración por células inflamatorias, como lo son los linfocitos Th17, la interleucina 17, los macrófagos y los linfocitos B. Los macrófagos son células que fundamentalmente en esta patología implica que su infiltración se correlaciona con los síntomas y probablemente esto es debido a la secreción de mediadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina beta. Estas implicadas en la inflamación crónica de la artritis reumatoide. Los fibroblastos sinoviales son inicialmente activadas por el microambiente local y posteriormente adquieren un fenotipo pseudomaligno. Esto con regulación alta de oncogenes, y va a haber una inhibición de la apoptosis, una secreción de citocinas, quimiosinas, metaloproteínas de la matriz y catepsinas. Estas median el proceso inflamatorio crónico y catalizan la destrucción articular. Los linfocitos B actúan mediante la producción de autoanticuerpos como células activadoras de los linfocitos T en su función de células presentadoras de antígeno y de activación de fibroblastos mediante la secreción de factor de necrosis tumoral alfa y linfotoxina beta. Además, se forman folículos linfoides en el tejido sinovial. Esto sugiere que la presentación de antígenos tiene lugar localmente, mientras que en otros pacientes los linfocitos B se distribuyen en agregados o difusamente. Ya por último, se produce una activación e hiperplasia de los mastocitos a nivel articular. El tejido inflamatorio adquiere la capacidad de invadir y destruir el cartílago articular adyacente, y la activación de los osteoclastos del hueso periarticular conduce a la reabsorción y se forman las erosiones óseas, que son características de esta patología. La siguiente.
Yo les voy a dar una ligera introducción sobre los fármacos y sobre esta enfermedad. Por ejemplo, esta enfermedad, como lo dice su etiología, pues es inflamatoria. Entonces, lo que vamos a hacer con los fármacos va a ser, pues, disminuir esta inflamación y va a haber, dependiendo de la gravedad de la información, de la enfermedad, el compromiso funcional del paciente, la respuesta del paciente. Por ejemplo, en AIDS, hay una contraindicación si tenemos problema renal o cardiovascular y deben ser considerados después de valorar el riesgo individual de cada paciente, pero esos son de primera línea y nunca son los únicos. Siempre van a ser coayudantes de otra terapia. Y bueno, como sabemos, la artritis reumatoide afecta del 0.2 al 2% de la población en general y dicen que solamente en los Estados Unidos hay más de 1 millón de pacientes con esta enfermedad. Y sobre todo, lo importante del tratamiento farmacológico es, digamos, para lo funcional del paciente, o sea, porque afecta una etapa trabajadora. Si podemos ver la edad, es de 40 más menos 10 años, o sea, gente de 30 años o de 40 años principalmente está teniendo esta enfermedad, que es pues cuando aún se elabora. Entonces, eso es lo importante como médicos, pues evitar que esta enfermedad avance. Y bueno, ahí van los primeros, los de primera línea, naproxeno, ibuprofeno, ibuprofeno, y en caso de tener problemas, como les digo, renales, se puede llevar a inhibidores selectivos de la COX-2, pero más adelante mi compañero Solarpa profundizará sobre este tratamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, como en los grupos de fármacos, vamos a meter glucocorticoides, esteroides, antiinflamatorios no esteroideos. Y miren, en el caso de los esteroides, tienen algunas contraindicaciones e indicaciones. Por ejemplo, puntualmente son como puente en función del tiempo necesario para que el fármaco, que ahorita vamos a ver cómo son los que evitan que la enfermedad avance, alcance niveles terapéuticos. Pero su uso prolongado no está justificado, sobre todo porque es que son inmunosupresores y también afectan densidad ósea. Y miren cómo se usan a dosis bajas. Porque incluso le puse la dosis en la que afecta la densidad mineral ósea y aumenta ¿qué? Riesgo de fractura. Entonces, en esta patología también vamos a usar lo que apenas vimos con la exposición de la doctora, vitamina D, calcio y otros coadyuvantes a la osteoporosis. Y más adelante, mis compañeros van a hablarle de la hexacetonina tetriamicilona, que es el glucocorticoide más efectivo para uso intraarticular. Ahorita vamos a ver cómo se usan los diferentes fármacos. La siguiente. Bueno, complementando la explicación de Dani, pues tenemos lo que son los fármacos AINES. Estos pues fármacos es importante saber que pues nos van a ayudar con lo que es el tratamiento del dolor y la inflamación. Nos vamos a apoyar principalmente de la guía de práctica clínica para poder dar el tratamiento de estos. Hay que saber que estos van a simplemente ayudarnos, como les mencioné, en el tratamiento del dolor y la inflamación de la artritis reumatoide. Sin embargo, pues estos no van a modificar lo que es la enfermedad. Es por ello que tenemos que prescribirlos en asociación con lo que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Los antiinflamatorios no esteroides, pues vamos a tener en diferentes literaturas, nos los clasifican de acuerdo a su semivida o a la forma en la que actúan. La semivida, pues muchos los clasifican menor a 6 horas, otros a mayor a 10 horas, y pues la que vamos a darle un poquito de prioridad es a las tradicionales y selectivos. La tradicional, pues, es principalmente aquellos AINES que van a inhibir la ciclooxigenasa 1 y la 2.
Y los selectivos, como bien lo dice su nombre, pues estos van a actuar de forma selectiva para la inhibición de la ciclooxigenasa 2. Aquí les puse un diagramita. Ya más o menos sabemos que pues la ciclooxigenasa va a actuar en lo que es la cascada del ácido araquidónico para pues la formación de prostaglandinas, tromboxano. ¿Le puedes regresar, por favor? También lo de leucotrienos. Y pues estos pues son los encargados de pues dar lo que son los signos pues cardinales que conocemos: dolor, rubor, color, tumor. Entonces, también tenemos que saber que lo que son los COX-1, la ciclooxigenasa 1, pues se encuentra en más tejidos, como lo que es estómago, intestino, riñones, plaquetas. Y pues está asociado a los daños, pues digamos, a efectos adversos, como daño a mucosas del estómago, úlcera gástrica. Y pues la COX-2, como se encuentra en menos tejidos, cerebro, glomérulos renales y vasos sanguíneos, pues tiene menos efectos adversos. La que sigue, por favor. Perdón, me sacó. Yo les voy a hablar del ácido acetil salicílico. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Diana. Sí. Sí, Dianita. Sus indicaciones son para el tratamiento sintomático del dolor, ya sea de cabeza, dental, menstrual, muscular y lumbalgia. También se usa para fiebre, como tratamiento de la inflamación no reumática, tratamiento de la artritis reumatoide, artritis juvenil, osteoartritis y fiebre reumática. Su farmacocinética, esta se administra por vía oral, rectal en forma de supositorios. Su absorción es por el tracto digestivo. Esta se metaboliza en el hígado y los niveles plasmáticos máximos alcanzan de 10 a 20 minutos. Su vida media es de 2 a 3 horas y se elimina por vía renal. Esta es excretada por la orina en su mayor parte. Y la farmacodinamia es un analgésico y antipirético que inhibe la síntesis de prostaglandinas, lo que impide la estimulación de los receptores del dolor por bradiquinina y otras sustancias. Efecto antiagregante plaquetario irreversible. Su presentación es un comprimido de 500 miligramos. Sus dosis son, la dosis inicial es de 200 miligramos por vía oral 2 veces al día y su duración es de 6 a 9 meses. Y la dosis de mantenimiento, esta puede ir aumentando de 3.6 a 5.4 gramos al día vía oral, dividido en 2 dosis. La siguiente, por favor. Sus contraindicaciones. Esta está contraindicada en la úlcera gastroduodenal, molestias gástricas de repetición, antecedentes de hemorragia o perforación gástrica, diátesis hemorrágica, historia de asma o asma inducida por salicilato, antecedentes de mastocitis, trastornos de la coagulación, insuficiencia renal o cardiopatías graves, pólipos nasales, asociados a asma o inducidos a exacerbados por los mismos. Las precauciones es el uso excesivo o el abuso del ácido acetil salicílico durante la fase final del embarazo, ya que aumenta el riesgo de muerte fetal o neonatal. Esta se debe evitar por un tratamiento prolongado y debe vigilarse en niños la aparición de reacciones adversas como hemólisis, tiempos de sangrado prolongado y acidosis metabólica. Sus efectos adversos. Esta aumenta el riesgo de hemorragias perioperatorias, hematomas, epistaxis, sangrado urogenital y o vaginal. Gingival, hipoprotrombinemia, rinitis, espasmo branquial paroxístico, disnea grave, asma, congestión nasal, hemorragia gastrointestinal, dolor abdominal y gastrointestinal,
náuseas, dispepsia, vómitos, úlcera gástrica o duodenal, urticaria, erupción, angioedema, prurito, y se debe interrumpir el tratamiento si aparece sordera, tinnitus o mareos. La siguiente, por favor. El piroxicam. Su indicación es un analgésico, antiinflamatorio, antipirético y espondilitis anquilosante. Su farmacocinética es por absorción gastrointestinal, concentración plasmática máxima es de 3 a 5 horas después de la administración, la vida media es de 50 horas y esta se metaboliza en el hígado. La eliminación es principalmente renal. La farmacodinamia. La actividad antiinflamatoria del piroxicam es el resultado de la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas, secundario a la inhibición de la ciclooxigenasa. Su presentación es cápsulas de 10 y 20 miligramos y tabletas de 10 y 20 miligramos. Su dosis va de 10 a 20 miligramos vía oral como dosis única por día. La siguiente. Sus contraindicaciones es para ulceración, sangrado, perforación gastrointestinal, así como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, cánceres gastrointestinales o diverticulitis, úlcera péptica activa, trastorno inflamatorio gastrointestinal o hemorragia gastrointestinal, así como hipersensibilidad. Las precauciones. En pacientes con enfermedad acidopéptica, como todo AINE, puede provocar reacción del cuadro o sangrados. En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, puede ocasionar nefritis intersticial, glomerulonefritis, necrosis papilar y síndrome nefrótico. Puede causar retención de sodio, potasio y agua que agravan el cuadro de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión arterial y disminuye la agregación plaquetaria. Y los efectos adversos son náuseas, vómito, diarrea, flatulencias, estreñimiento, dispepsia, gastritis, dolor abdominal, molestias epigástricas, molestias abdominales, melena, hematometesis, estomatitis ulcerativa, exacerbación de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. La siguiente. Bueno, el diclofenaco, pues este fármaco principalmente está indicado en la artritis reumatoide, la osteoartritis, las enfermedades con inflamación aguda crónica, pero sin embargo, pues en el tratamiento de la artritis reumatoide, pues vamos a indicar hasta 1.2 a 1.8 gramos divididos en 3 a 4 dosis al día, llegando hasta 3.2 gramos. Las dosis usuales son de 0.6 a 1.2 gramos al día. En su farmacocinética tenemos que la absorción va a ser de el 100% después de la administración vía oral en comparación con la intravenosa. Y pues este va a tener una biodisponibilidad de aproximadamente el 50% y se va a eliminar en orina. Su farmacodinamia, pues como les comentaba de estos fármacos, pues va principalmente a inhibir lo que es la biosíntesis de prostaglandina y tenemos en México diferentes presentaciones, que es en solución inyectable, en tabletas, gel, y aquí me faltó poner la imagen de supositorio. Principalmente, pues la solución inyectable es de 75 miligramos sobre 3 mililitros, en tabletas es de 100 miligramos, gel, los libros nos hablan de que es de 1 hasta 3%, sin embargo, pues aquí lo encontramos de 1.16 y en los supositorios son de 100 miligramos. Aquí sigue, por favor. Este fármaco pues va a estar contraindicado en pacientes que van a presentar sangrado gastrointestinal, úlcera gastrointestinal, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, antecedentes de asma bronquial, disfunción renal moderada o severa, así como alteración hepática severa, desórdenes de la coagulación o que se hayan recibiendo tratamiento con anticoagulantes. Tenemos que tener la precaución del uso de este fármaco durante el trabajo de parto
no se debe tener, más bien se debe tener precauciones si se utiliza durante la lactancia, porque algunos derivados de su metabolismo son excretados en la leche materna y sus acciones en el recién nacido son desconocidas. Y pues los efectos adversos va a depender también del tipo de presentación que pues recetemos, donde puede alterar también la fertilidad femenina. Los supositorios pues empeoran lo que son las hemorroides, y el gel puede ocasionar escozor, enrojecimiento o piel escamosa fotosensible. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí les pusimos un complemento de fármacos que pues, se pueden utilizar en el tratamiento de la artritis reumatoide, como ya lo mencionó Dianita, pues el ácido acetil salicílico con la dosis que mencionó anteriormente, el meloxicam, con una dosis inicial de 5 miligramos vía oral por día con los alimentos, disminuyendo a 7.5 diarios si el estado del paciente pues lo permite. Pues lo vamos a encontrar en la presentación de tabletas y cápsulas. Las tabletas junto con, bueno, igual las dos van a tener una dosificación de 7.5 a 15 miligramos. Luego tenemos el diclofenaco, como se les mencioné, pues la dosis máxima diaria iniciales es de 100 a 150 miligramos, con administración en 2 a 3 tomas diarias. La que sigue, por favor. El ibuprofeno, pues lo vamos a iniciar con 1200 a 240 miligramos vía oral por día en 3 o 4 dosis, divididos con los alimentos, y pues se va a reducir a 1600 gramos cuando los síntomas se estabilicen. Estos pues también los vamos a tener en cápsulas, en tabletas de 200 a 400 miligramos. Y pues el peroxicam, donde vamos a iniciar de 10 a 20 miligramos vía oral como dosis única por día en lo que son los trastornos reumáticos, o 1 gramo, esto en 3 centímetros de, 3 centímetros de gel de 1 gramo en áreas afectadas de 3 a 4 veces al día por hasta 2 semanas. Y bueno, pasando ya a los glucocorticoides, bueno, tenemos que son fármacos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores derivados del cortisol o hidrocortisona. Y bueno, como datillo ahí menciona que su uso terapéutico ya fuera de la endocrinología data de la observación hecha por un reumatólogo que se llama Philip Hench, que suponía que los pacientes con artritis reumatoide tenían déficit adrenal. Entonces inyectó a algunos cortisona, y bueno, el resultado fue tan contundente que se toma como ejemplo de la medicina translacional. Entonces, la que sigue, por favor. Tenemos como primer fármaco la hidrocortisona, que bueno, se indica para muchos ya padecimientos, pero los que nos van a importar pues son la artritis reumatoide, la vasculitis necrotizante, la tenosinovitis y bursitis. Y bueno, tenemos que como farmacocinética, el efecto máximo se produce de 1 a 2 horas. El inicio y duración de acción depende del tipo de inyección. El fármaco circulante se une extensamente a las proteínas plasmáticas y solo la parte no unida de una dosis tiene actividad. Dice, se distribuye rápidamente en los riñones, los intestinos, la piel, el hígado y el músculo. Se excreta en la orina y la semivida biológica es de 8 a 12 horas. Como farmacodinamia tenemos que las acciones se deben a sus efectos sobre las proteínas inhibidoras de la fosfolipasa A2. Dice colectivamente llamadas lipocortinas. Y dice que las lipocortinas a su vez controlan la biosíntesis de mediadores potentes de la inflamación, tales como las prostaglandinas y los leucotrienos, mediante la inhibición de la liberación de la molécula precursora del ácido araquidónico.
Bueno, tenemos que lo vamos a encontrar en dosis en crema y solución inyectable intramuscular o intravenosa, principalmente la que se va a usar para ese padecimiento va a ser la vía intramuscular. Dice que la dosis inicial es de 100 a 500 miligramos dependiendo de la gravedad del caso. Dice, esta dosis puede ser repetida a intervalos de 2, 4 o 6 horas. Y un dato importante que mencionaba era que por más de 48 horas a 72 horas de su uso puede aparecer la hiponatremia y en consecuencia estimarse la posibilidad de reemplazo con succinato sódico de metilprednisolona. Es importante. Aquí sí, como contraindicaciones tenemos que está contraindicada en las micosis sistémicas, estados convulsivos, psicosis grave, úlcera péptica activada, hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. Dice que también algunas marcas o formulaciones están contraindicadas en prematuros por su contenido de bencialcohol, el cual se ha asociado con el síndrome de jadeo fatal. Entonces, en precauciones, hay que tener en cuenta que el paciente no se va a administrar cuando tenga insuficiencia hepática y o renal, agranulocitopenia, hipertensión, aumento de peso y apetito, insomnio, irritabilidad, nerviosismo, euforia, hirsutismo. Y como efectos adversos tenemos que puede producir, nos puede llevar a una retención de sodio, hipertensión arterial, pérdida de potasio, debilidad muscular, osteoporosis, como ya les había mencionado a mis compañeros también. Entonces, esto es importante también, uno que puede desarrollarnos el uso prolongado, desarrollo del estado de, bueno, llevarnos a un síndrome de Cushing. Sigue, por favor. Tenemos la prednisona ahora, que se trata de un fármaco activo por vía oral que se metaboliza en el hígado a prednisolona, que es la forma activa. Entonces, tenemos que ser indicado igual en la artritis reumatoide, también se indica en más patologías inflamatorias. Y, por ejemplo, también tenemos la colagenopatías, dermatitis y dermatosis. Como farmacodinámica, tenemos que va a atravesar con facilidad la membrana celular y se une con alta afinidad a receptores citoplasmáticos. La activación de estos receptores induce la transcripción y la síntesis de proteínas específicas. También va a haber una inhibición de la infiltración de los leucotrienos en lugares inflamados. Es prácticamente la misma farmacodinámica del fármaco pasado que les había mencionado. Entonces, la que sigue, por favor. Como farmacocinética tenemos que se va a absorber rápidamente, alcanzando los niveles máximos en sangre igual como en 1 a 2 horas. Se va a unir a proteínas del plasma, particularmente a la albúmina. Una vez en la circulación sistémica, la prednisona se distribuye rápidamente en los riñones, intestino, piel, hígado y músculos. Dice en el hígado, como les había mencionado, la prednisona se metaboliza a prednisolona. Y esta a su vez es metabolizada originando otros compuestos inactivos. Esos metabolitos inactivos, así como una pequeña cantidad del fármaco sin alterar, son excretados por la orina. Su semivida de eliminación es de 1 hora y los efectos permanecen de 18 a 36 horas. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, tenemos que la vamos a encontrar la prednisona como tal en tabletas. La administración pues, es oral. En adultos la dosis suele oscilar entre 5 y 30 miligramos una vez al día y se debe ajustar individualmente en función a las respuestas. En niños es de 0.05 a 2 miligramos kilogramos día, divididos en sí, bueno.
Luego tenemos como contraindicaciones que está contraindicada cuando existe hipersensibilidad al principio activo, tuberculosis activa, diabetes mellitus, infección activa, úlcera péptica, crisis hipertensiva, hemorragia activa del tubo digestivo. Como precauciones, tenemos que tener cuidado cuando hay una administración simultánea con fenobarbital, fenitoína, efedrina. La efedrina disminuye el uso terapéutico de la prednisona al incrementar el metabolismo de esto. También con pacientes que reciben prednisona y estrógeno exógeno, entonces puede tener un efecto corticosteroide excesivo. Puede producir depresión de potasio que favorece la hipocalemia, puede producir úlceras gastrointestinales, etc. Con efectos adversos tenemos que puede llevarnos a igual a síndrome de Cushing, catarro subcapsular, hipoplasia suprarrenal, depresión del eje hipófisis suprarrenal. Puede llevarnos a un aumento de la presión intraocular, hiperglucemia, eso es importante también, catabolismo muscular rápido y cicatrización retardada y retraso del crecimiento. Bueno, el siguiente fármaco del que vamos a hablar, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Gracias, perdón. Es el hexacetonido de triamcinolona. Vamos a tener que va a estar indicado para uso ya sea por vía intraarticular, intrasinovial o periarticular para el tratamiento de enfermedades inflamatorias de las articulaciones, y ya sean artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, artrosis y artritis postraumática, o una sinovitis, tendinitis, bursitis o epicondilitis. En su farmacocinética vamos a tener que su absorción va a ser muy lenta y se va a absorber completamente en la articulación. Se va a distribuir, ya que tiene afinidad por receptores 233 en el hígado, y se va a metabolizar teniendo un corte hidrolítico de esta sustancia activa que se va a llevar a cabo por enzimas enterasas. En su farmacodinámica o su mecanismo de acción vamos a ver que reduce la inflamación inhibiendo la liberación de las hidrolasas de los leucocitos para prevenir la acumulación de los macrófagos en los lugares de la infección o de la afectación, interfiriendo con la adhesión de los leucocitos a la pared de los capilares que se encuentran en ella, y va a reducir la permeabilidad de la membrana de los capilares para reducir así el edema. Vamos a tener que la presentación va a ser de 1 mililitro de suspensión inyectable que va a contener 20 miligramos de la sustancia, que es el hexacetonido de triamcinolona. La dosis va a depender del tamaño de la articulación. Se van a requerir entre 10 y 20 miligramos en articulaciones grandes, 5 o 10 miligramos en articulaciones medianas y de 2 a 6 en articulaciones pequeñas. Como contraindicaciones, pues ya sabemos que va a estar la hipersensibilidad, pero también vamos a encontrar que haya tuberculosis activa, una queratitis por RTP simple, que haya psicosis aguda o una micosis o parasitosis sistémica. Este debe ser usado con precaución en pacientes que van a padecer enfermedades como insuficiencia cardíaca, hipertensión, tromboflebitis, tromboembolia, miastenia grave, osteoporosis, úlcera gástrica, diverticulitis, colitis ulcerosa o enfermedades exantémicas. Entre los efectos adversos que va a provocar, va a haber una exacerbación o un enmascaramiento de las infecciones que puedan existir en el paciente. Va a haber amenorrea o sangrado vaginal, pero postmenopáusico en pacientes femeninos. También puede causar insomnio, depresión, cefalea, insuficiencia cardíaca, arritmias e hipertensión. ¿Chicos? Perdón, bueno, como nota les quería mencionar que
Los esteroides pues deben de usarse de forma temporal y no se deben se deben de manejar como terapia adjunta a los fármacos, que van a ser los fármacos modificadores de la enfermedad. ¿Listo? Y bueno, el último grupo de fármacos son los fármacos bloqueadores del factor de necrosis tumoral, que en personas con afectaciones reumáticas pues van a tener niveles elevados de factor de necrosis tumoral, que esto a su vez produce más inflamación y pues los síntomas van a ser persistentes. El factor de necrosis tumoral va a ser una citoquina natural que está implicada en numerosas respuestas inflamatorias e inmunológicas y se conocen dos receptores de membrana que son el TNFR1 y el TNFR2. Y bueno, la mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad leve o moderada se tratan con metotrexato antes de que se incluya algún fármaco de este grupo. Pero pues estos se pueden usar solos o también en combinación con otros medicamentos como son la prednisona, el metotrexato, la hidrocloroquina, o la leflunomida o sulfasalazina. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, el primer fármaco que vamos a tener es el infliximab, que va a ser va a estar indicado en pacientes con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o una psoriasis vulgar. Para su farmacocinética vamos a ver que se administra en una infusión intravenosa. Su semivida terminal va a ser de 9 a 12 días sin que haya una acumulación del fármaco después de las dosis repetidas con un intervalo de 8 semanas. Puede causar la producción de anticuerpos antiquiméricos en pacientes de hasta el 62% de los pacientes. Como en su farmacodinámica vamos a ver que bloquea selectivamente al factor de necrosis tumoral alfa, y ya que se une con alta afinidad a los receptores TNFR2, P55 y TNFR2, P75. Por lo tanto, va a inhibir que el factor de necrosis tumoral alfa se una a estos receptores y las acciones que puede tener. En su presentación va a ser 100 miligramos de polvo para solución para perfusión, y su dosis va a ser de 3 a 10 miligramos sobre kilogramo, pero en dosis habituales también va a ser menor, que va a ser de 3 a 5 miligramos sobre kilogramo cada 8 semanas. Entre sus contraindicaciones vamos a encontrar que no se puede usar, obviamente, cuando hay hipersensibilidad al fármaco, cuando puede haber tuberculosis, septicemia, abscesos e infecciones oportunistas y o una insuficiencia cardíaca. Se debe tener precaución ya que puede aumentar el riesgo de infecciones graves, de linfomas o de otras neoplasias malignas, puede tener una reactivación de la hepatitis B y no se recomienda la administración de cuando al mismo tiempo que vacunas de microorganismos vivos. Entre sus efectos adversos vamos a tener una infección viral, infecciones bacterianas, neutropenia, cefalea, anemia, leucopenia, infección del tracto respiratorio inferior o superior también lo implicaba, la aparición de enrojecimiento facial y la reacción en el punto de la inyección. Bueno, otro fármaco va a ser el etanercept, que está indicado para la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil y el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped. Va a bloquear la acción del factor de necrosis tumoral, ya que inhibe de forma competitiva la unión de sus receptores de la superficie celular. Inhibe la unión de los dos tipos de
de factor de necrosis tumoral, que es el alfa y beta, y también modula las respuestas inducidas por factor de necrosis tumoral, como son las proteínas de adhesión, las citoquinas y las metaloproteínas. Este se va a administrar por una inyección subcutánea y la vida media en plasma va a ser aproximadamente de 70 a 102 horas y el tiempo requerido para lograr sus concentraciones máximas es de 48 a 70 horas. Su presentación pues es una solución inyectable de 50 miligramos y la dosis es de 50 miligramos una vez por semana o 25 miligramos pero 2 veces por semana. Y la duración máxima del tratamiento debe ser de 3 meses. Si en 3 meses no se viera como beneficioso el tratamiento, pues se debe suspender. Y también va a haber una dosis de mantenimiento que van a ser infusiones intravenosas cada 8 semanas y se puede aumentar la dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 4 semanas. Siguiente. Las contraindicaciones, pues obviamente va a ser si hay hipersensibilidad, si hay sepsis o riesgo de sepsis y si hay infecciones activas, incluyendo infecciones crónicas y localizadas, ya que puede causar que se reactiven esas infecciones. Entonces, en las precauciones tenemos que puede haber la reactivación de infecciones, reactivación de hepatitis B o empeoramiento de hepatitis C. Puede disminuir la efectividad de vacunas. También puede causar neoplasias o trastornos linfoproliferativos, puede causar reacciones alérgicas, hipoglucemia o formación de autoanticuerpos. Los efectos adversos pues van a ser reacciones en la zona donde se aplique la inyección. También, pues, otra vez lo de las infecciones, que pueden ser de tracto respiratorio alto, bronquitis, infecciones vesicales o infecciones cutáneas, reacciones alérgicas, desarrollo de autoanticuerpos, prurito y fiebre. El siguiente es el adalimumab y va a estar indicado también para artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante y también se puede usar en la enfermedad de Crohn. Se van a administrar las dosis subcutáneas y la concentración máxima se va a alcanzar luego de 56 a 130 horas y su disponibilidad va a ser del 64%, habiendo una depuración sistemática que va a ser de 12 mililitros por hora. Fármaco también se va a unir específicamente al factor de necrosis tumoral y va a bloquear su interacción con los receptores del mismo, que van a estar en la superficie celular, que van a ser el P55 y el P75, y van a destruir a las células que van a expresar este factor de necrosis tumoral en la superficie en presencia del complemento. Va a regular también cambios en las moléculas de adhesión responsables de la migración de los leucocitos y por lo tanto va a haber una disminución de los niveles de proteínas de fase aguda en la inflamación. Va a presentarse como una solución inyectable, ya sea de 80, 40, 20 o 10 miligramos. Su dosis va a ser de 40 miligramos cada 2 semanas como inyección subcutánea autoadministrada. Y para dosis de mantenimiento se va a manejar infusiones intravenosas cada 8 semanas, que se pueden ir aumentando la dosis de 5 a 10 miligramos sobre kilogramo y con frecuencia ya sea cada 4 semanas. Entre sus contraindicaciones vamos a tener la hipersensibilidad y se debe tener precaución cuando haya pacientes con infecciones graves y micóticas pasivas. También puede hacer reactivación del virus de hepatitis C, puede provocar citopenias, pancitopenias, cuando el paciente tenga alguna insuficiencia cardíaca y ahí puede haber presencia de un síndrome similar al lupus. En sus efectos adversos vamos a tener que puede provocar infecciones, ya sea de vías aéreas superiores o una sinusitis, reacciones en el lugar de la inyección, y una cefalea y las erupciones cutáneas. Y aquí les pusimos una tablita del fármaco, su nombre comercial y la dosis, que es la dosis de inicio, la dosis de mantenimiento. Y pues son 6 fármacos principales, bueno, este grupo de fármacos, que son estos 4, y los que están en la siguiente diapositiva, por favor. Y estos. Y
Ya. Y ya por último, vamos a hablar de tratamiento alternativo o ayudante de esta enfermedad. Una opción es el tratamiento quirúrgico y solamente debe ser considerada la cirugía en pacientes con un dolor intolerable, pérdida de arcos de movimiento o limitación de la función del daño articular estructural. Y los procedimientos quirúrgicos que se pueden llevar a cabo son la liberación del túnel del carpo, la sinovectomía, resección de la cabeza de los metatarsianos, que es la imagen del medio, que incluso había mejores, había imágenes donde se podía ver abiertas, pero pues estaban como en copyright de una clínica. Entonces esa fue la que les puse, pero miren, ahí se ven las incisiones. Y todo esto es para paliar el dolor. Artroplastia total articular y artrodesis. La siguiente, por favor. Pero pues como le digo, solo son casos en los que el tratamiento farmacológico no sea suficiente o haya tenido una mala respuesta el paciente. Y en cuanto a tratamiento no farmacológico, como varias enfermedades, hablan de que debe ser interdisciplinario ese tratamiento, fisioterapia, el médico familiar, el especialista, y está para aquellos pacientes que experimentan limitación funcional. Las intervenciones tales como el ejercicio dinámico, o sea, movimiento, la terapia ocupacional, hidroterapia, se consideran intervenciones de utilidad en pacientes con artritis reumatoide. Y miren, el ejercicio se prescribe en un intento de modificar los efectos adversos de la artritis reumatoide sobre la fuerza muscular, capacidad aeróbica y resistencia, porque, pues, como sabemos, el músculo sostiene al hueso, la articulación, entonces es mejor mejorar, disculpen, tener un poco más de masa muscular para que tenga soporte el hueso. Y también se recomienda el uso de férulas cuando el paciente está en reposo para tratar de aliviar el dolor. Ahí la imagen de la derecha. Y les puse aquí como punto, la acupuntura, eso lo remarcaba la guía de práctica clínica, no ha mostrado utilidad y su uso habitual en pacientes con artritis reumatoide no está recomendado, porque incluso hay quienes promueven mucho esto de que la acupuntura para paliar el dolor articulares, pero en este caso no, y lo ponía en la guía de práctica clínica muy visible para que supieran qué sirve y qué no sirve. Hidroterapia sí, ejercicio dinámico sí, férulas sí, cirugía de última instancia ya, y incluso terapia de, mira, la que sigue, por favor. Que aquí se incluye la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, que es el TENS, es el aparatito del medio, lo cual su función es mandar ondas, y dependiendo de la amplitud de ondas, es para tales fibras musculares, alfa, y su objetivo es paliar el dolor. Y miren, el objetivo de la rehabilitación es mantener sobre todo o devolver el mayor grado de capacidad funcional. Como esa es una enfermedad crónica degenerativa, lo que se necesita aquí es detener el paso o devolver un poco de la capacidad funcional al paciente. Y miren, aquí aplicación del TENS, hidroterapia, y la terapia lo pone en muchos puntos de que sí permite maximizar el control del dolor y la función física. Y miren, a diferencia de las células, aquí se usan las órtesis estáticas, que son diferentes. Ya son en las fases de inflamación, porque esta enfermedad fluctúa. Hay fases de inflamación aguda y fases en las que el paciente no refiere tanto dolor. La siguiente, por favor. Y eso fue todo, compañeros. Bien, muchas gracias. Si no tienen duda, siguiente equipo, 20 minutos.
Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo 8. Una disculpa por el ruido de fondo, si es que se escucha. Y les vamos a exponer, resumir, el artículo titulado Update on Long-Term Treatment with Bisphosphonates for Postmenopausal Osteoporosis, a Systematic Review. O sea, actualización sobre el tratamiento a largo plazo con bifosfonatos para osteoporosis postmenopáusica. Es un artículo de revisión. Aquí están los autores: Erik Eriksen, Adolf Diez Pérez y Stephen Bunin, del año 2013, que se trata de una búsqueda. Bueno, realizaron una búsqueda en PubMed con las palabras clave bifosfonatos, osteoporosis, osteoporosis postmenopáusica, y de la cual se obtuvieron 107 artículos, pero solo se incluyeron, o bueno, se descartaron aquellos en los que no, se incluyeron solo los que eran controlados, y pues se divide en 9 subtítulos que aquí vamos a exponer más adelante. Siguiente. Bueno, eso es un resumen, pero si no se pierde la introducción. ¿Sí? ¿Sí me escucho? Bueno, Sí, Karencita. Ok, gracias. Bueno, como introducción en el artículo nos mencionan qué es la osteoporosis y la definen como una enfermedad ósea o un trastorno esquelético que se caracteriza por una baja densidad ósea y un deterioro estructural del tejido óseo. Esto nos va a llevar a un estado de fragilidad de los huesos y a mayores riesgos de fractura. Como la doctora ya nos había mencionado al inicio, a más profundidad el tema de osteoporosis, nos vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, recordemos que el hueso va a ser un tejido que va a estar compuesto también por una matriz orgánica, que ya sabemos que aquí es donde se depositan sales de calcio y también sirve como reserva de minerales. Y este tejido está en un constante cambio de remodelación. Este proceso pues implica remover, renovar y restaurarse el hueso, y lo hace a partir de unas unidades que se llaman de remodelado óseo y están conformadas por osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Y bueno, este remodelado óseo es importante porque en el artículo se enfatiza en las mujeres posmenopáusicas que tienen pues mayor riesgo, ya que hay niveles más bajos de estrógenos, y estos estrógenos son unas hormonas muy importantes que ayudan a modular el remodelado. Y entonces, cuando hay una disminución de estos, lo que ocasiona es que hay una pérdida del balance del acoplamiento de estas unidades, de los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, hay un incremento de la actividad de los osteoclastos, por lo cual va a estar un alto remodelado, una alta resorción. Y aquí es donde ocurre lo que pues conocemos como la pérdida de masa ósea. Esto que les acabo de decir, como tal, no viene del artículo, pero pues lo quisimos agregar porque le faltaban unas cositas. Y bueno, para el tratamiento de la osteoporosis, lo que se va a enfocar es en la prevención de las complicaciones como tal de la osteoporosis, que en este caso pues son las fracturas. Las fracturas pues pueden ser vertebrales o no vertebrales, o las de cadera, que las mencionan como las de mayor mortalidad, mayor morbilidad, y también pues disminuyen la capacidad de movimiento del paciente, reducen su deambulación. Entonces, para la prevención de fracturas se ocupa lo que es fármacos que inhiban lo que es la resorción ósea y los que puedan estimular la formación de nuevo hueso. Y bueno, también mencionaba el artículo al principio que el tratamiento a largo plazo, como tal, no hay estudios que
hayan como sido reportados, sino que son muy escasos, y así también lo vimos en el artículo que nos tocó, pero nos hacía resaltar que teníamos que tener como puntos importantes a considerar, que es el tipo de paciente que se va a tratar, que si el tratamiento va a ser completamente, pues, como ya vimos, a base de bifosfonatos, o la seguridad del paciente y cómo va a impactar en su calidad de vida, así como criterios para la interrupción del tratamiento y cómo se va a llevar a cabo. La siguiente, por favor. Y bueno, esto ya igual lo mencionó la doctora, el principal tratamiento o la terapia va a ser a base de bifosfonatos, que son agentes antirresortivos, que su función es disminuir el recambio óseo al inhibir la función de los osteoclastos. Esto lo hacen mediante la inhibición de una enzima muy importante en el metabolismo del mevalonato, que es la farnesil-fosfato-fosfatasa, que como recordaremos, el mevalonato es un precursor del colesterol. Entonces, el mevalonato está en nuestra vía más, como en nuestra parte más alta de la piel, y va a estar la enzima, se va a inhibir y por tanto también va a disminuir lo que son los niveles de colesterol, porque otra cosa que investigué es que los niveles altos de colesterol van a contribuir a que haya una mayor pérdida de la densidad ósea, y esto lo hacen por dos mecanismos, que es por promover los mecanismos propios de la resorción ósea o bloquear la formación de células óseas nuevas. Y bueno, también existe otro mecanismo que se mencionaba, que es que los bifosfonatos van a tener una mayor afinidad por los sitios de la unión a hidroxiapatita en las superficies óseas, entonces no va a haber como tal un depósito de la hidroxiapatita en el tejido óseo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya viene como un resumen de los medicamentos, de los fármacos que mencionaba el artículo, que son agentes antirresortivos, disminuyen el recambio óseo por inhibición de la actividad de los osteoclastos por la enzima que ya les había mencionado, y esto pues para la prevención y tratamiento de osteoporosis. Los fármacos que mencionaban es el alendronato, el risendronato, ivandronato y el ácido solendrónico o solendronato. Existen diferentes presentaciones, pero las que mencionaba que eran fórmulas orales es alendronato, risendronato, y el ivandronato hay dos presentaciones, que es la oral y la intravenosa, y el solendronato o ácido solendrónico es puramente intravenoso. Aquí como tal, en el artículo no mencionaba características de cada fármaco, pero pues su mecanismo de acción ya lo vimos, que es inhibir la resorción ósea. Lo que diferencia pues son sus presentaciones y sus dosis que se suelen usar. Dentro de los más usados pues es el alendronato, y este alendronato va a suprimir el recambio óseo, la remodelación dentro de unas 6 a 12 semanas, y también va a haber un incremento progresivo, bueno, por ende va a haber un incremento de la densidad ósea. Se administra al día 10 miligramos por vía oral, o se puede hacer un esquema semanal que son 70 miligramos. De los demás como tal ya no investigué, no viene a profundidad en el artículo. ¿Y algo más les iba a mencionar? No, eso ya viene con no, en farmacocinética, disculpen. Mencionaba que por vía oral es menos, disminuye lo que es la absorción, porque no se absorbe como tal en estómago ni en intestino, que se absorbe hasta un 3%, y que debemos de tener cuidado con los alimentos, porque si se combinan hay una menor absorción, entonces lo recomendable es hacerlo en ayunas. Y ya, eso sería
Seguimos. Ok, el primer subtema es reducción del riesgo de fracturas en el tratamiento a largo plazo con los bifosfonatos. En el artículo menciona algunos estudios que se realizaron para analizar precisamente si había una reducción del riesgo de fracturas en el tratamiento de estos a largo plazo. En el caso del olendronato, se hizo un primer estudio a largo plazo de 5 años, aleatorizado, doble ciego, en el que se estudiaron a mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, que habían recibido en promedio 5 años de alendronato. Entonces, se hizo un análisis en el que las mujeres que habían tenido un tratamiento continuo, había un riesgo menor de fractura vertebral, y en el cese de terapia, después de 5 años del tratamiento inicial, no se encontró un aumento en el riesgo de enfermedades no vertebrales o morfonéfricas y fracturas vertebrales. Después se hizo otro estudio en el que fue un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis con tratamiento de alendronato. Este fue un tratamiento continuo durante 10 años y se encontró una incidencia de fracturas morfonéfricas vertebrales no hubo un aumento en la incidencia de fracturas. Con este segundo estudio se refutó la noción de que la calidad ósea se veía afectada por el tratamiento antirresorsivo a largo plazo. Y por último, se hizo un análisis de los estudios y se concluyó que las mujeres sin fracturas vertebrales, pero con un puntaje de densidad mineral ósea del cuello femoral menor a 2.5, con tratamiento continuo, se redujo significativamente el riesgo de fracturas no vertebrales. Y para el risedronato se realizó un primer estudio que fue a largo plazo de hasta 7 años con 265 mujeres. Fueron mujeres posmenopáusicas con régimen de aleatorización y se hizo un análisis en un tratamiento con una dosis de 5 miligramos al día y se comparó con placebo. En las conclusiones se encontró que hubo una reducción del 59% en el riesgo relativo de fractura vertebral radiográfica y las fracturas no vertebrales también fueron informadas con menos frecuencia entre los pacientes que recibieron este tratamiento en comparación con las del placebo. Y en un segundo ensayo se pudo concluir que hubo una disminución en la incidencia de fractura vertebral radiográfica en el grupo placebo en comparación a la de 0 a 5 años. Para el ivandronato se realizó también un estudio y se observó como efecto adverso la fractura. Y en este se encontró que de 10.3 a 9.1 de pacientes con tratamiento de ivandronato a 100 miligramos se había encontrado como efecto adverso. Un 11% en tratamiento con ivandronato de 2 miligramos intravenoso cada 2 meses y un 8.5% en tratamiento con ivandronato de 3 miligramos. Sin embargo, este estudio no fue concluyente debido a que muchos de sus pacientes habían abandonado el tratamiento o bien habían muerto, ya que la mayoría era adulto mayor. Pero bueno, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que se encontró en relación a la densidad mineral ósea. En el caso del ácido acelodrónico, se encontró que hay beneficios residuales sustanciales.
La siguiente, por favor. Bueno, la densidad mineral ósea es o el término que se utiliza para referirse a la cantidad de materia mineral que hay por unidad de área en los huesos. Y esta va a ser base para el diagnóstico de la osteoporosis. Bueno, en los estudios que se realizaron, en el alendronato se encontró que 5 años adicionales de tratamiento se mantuvo la densidad mineral ósea en la cadera total, cuello femoral, trocánter, columna lumbar, cuerpo total y antebrazo. En el caso del risedronato, en un tratamiento de 5 años continuo, hubo un aumento de la densidad mineral ósea de la columna lumbar y la densidad mineral ósea en todos los sitios de la cadera, y esta permaneció estable. Y en el ivandronato, en 5 años de tratamiento continuo a una dosis de 100 miligramos, de 100 a 150 miligramos, se asoció con un aumento de la densidad mineral ósea en la columna lumbar. Y en un tratamiento con una dosis de 2 miligramos a 3 miligramos, hubo un aumento de la densidad mineral ósea de la columna lumbar. Y en el ácido saledrónico, en pacientes con tratamiento durante 3 años adicionales, se asoció también con un aumento neto del 0.24% de la densidad mineral ósea del cuello femoral y un incremento del 3.20% en la densidad mineral ósea de la columna lumbar. Entonces podemos concluir que estos medicamentos o bien incrementan o mantienen la densidad mineral ósea de los pacientes con osteoporosis. La siguiente, por favor. En la parte de marcadores de recambio óseo, el artículo mencionaba que son criterios de evaluación para la osteoporosis. ¿Por qué? Porque los valores elevados de estos se van a traducir en una baja de la densidad mineral ósea. Los marcadores que se ocuparon son estos 4. Fosfatasa ácida tertrato resistente, que la vamos a abreviar como TRAP. El telopéptido C-terminal de colágeno tipo 1, que lo abreviamos como ICTP. El beta-cross-LAPS, que se abrevia beta-CTX. Y el telopéptido N-terminal de colágeno tipo 1. Individualmente, cada fármaco nos va a dar variables en cuanto a esos marcadores. El alendronato, en tratamiento se observó que los niveles son estables de estos 4 marcadores, pero si hay un abandono, va a haber picos de aumento en estos mismos. El risedronato, en tratamiento va a disminuir el TRAP en un 23%, y en un lapso de 7 años de tratamiento hay una disminución del 54%. Por su parte, el ivandronato genera una disminución rápida de beta-CTX y NXT al inicio del tratamiento y por los 5 años que duró en los artículos. El ácido zoledrónico genera valores aumentados de NXT, pero se mantienen por debajo de los niveles previos al tratamiento. La que sigue, por favor. Pero se ve... ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Me escucho? Hola. Sí. Sí. Los efectos adversos que reportaba el artículo se dividía en generales y específicos. Pues los generales, como mi compañera Karen mencionó, este tipo de fármacos tienen son irritantes para lo que es el tracto gastrointestinal, entonces da síntomas como dispepsia, dolor abdominal, constipación, gastritis, etc. Y otros agregados, como por ejemplo reportaban que el ivandronato, aún intravenoso, también mostraba signos y síntomas parecidos a los que se dan en la influenza. Además, uno de los estudios reportaba que el alendronato había presentado 4 muertes que aún no quedaba claro como la causa o si tenía que ser reportado como consecuente de los medicamentos, bueno, de este tipo de fármacos. E igual también
Dan otros como la hipertensión, la nasofaringitis, dolor de espalda y artralgia. Bueno, los diferentes artículos reportaban que también presentaban estos. Siguiente, por favor. Y ya los específicos, que estos son los que encontramos, bueno, yo también, si buscan en los libros de farmacología, son los que principalmente reportan. Los otros son, como son leves y pueden ser secundarios, no llaman tanto la atención. Decía que, por ejemplo, el ivadronato había presentado, los estudios reportaban que habían casos con angina de pecho, isquemia e hipertensión, y que también el uso prolongado de ácido solendrónico causaba o había causado que ciertos pacientes presentaran fibrilación atrial. En el caso de riñón, decía que, obviamente, como Karen mencionó, tienen una eliminación renal, entonces va a estar contraindicado en pacientes que tengan insuficiencia renal aguda y o daño renal. También mostraban que diversos artículos habían presentado disminución anual de la tasa de filtrado glomerular, cuando se había dado un tratamiento de 5 años con ivadronato intravenoso de 2 miligramos bimensuales. Pero la que más llama la atención y la que está en Catchum y en todos lados son las fracturas extrañas o fracturas de fémur, subtrocantérico o diafisiario, que estas son muy, muy raras. Decía que, bueno, va a ser causada por la supresión excesiva del recambio óseo. Entonces, esta es la base de la fractura. El artículo mencionaba que solo se presenta de 1 en 1000 cada año, por así decirlo. Y la otra que también llama mucho la atención es la osteonecrosis de la mandíbula, que esta se da principalmente en pacientes que son tratados con bifosfonatos a dosis altas, pero por presencia de neoplasias. Estas son también muy, muy raras y se presentan en 1 a 100,000 casos. Y creo que algo que olvidé mencionarles y que había yo leído es que para los, por ejemplo, los efectos gastrointestinales, decía que lo podíamos evitar, por ejemplo, la irritación esofágica, cuando se toma el fármaco con un vaso completo lleno de agua y pues en ayunas, y que aparte el paciente permanezca en posición vertical durante al menos 30 minutos para evitar esos efectos. Siguiente, por favor. Y ya por último, en la sección de implicaciones clínicas de los datos a largo plazo de los bifosfonatos, el objetivo principal y final del tratamiento pues, va a ser la prevención de las fracturas. Se demostró que alendronato y ácido zoledrónico van a generar un efecto antifractura a largo plazo, además de que generan una protección residual si el tratamiento se ve interrumpido. No menciono el tiempo de la protección, pero pues ahí está, ¿no? Se encontró que el uso de bifosfonatos aumentó la densidad mineral ósea en cadera y columna. Esto es importante porque la mayoría de las fracturas en este tipo de patologías se dan en esos sitios. Y pues ya lo mencionó mi compañera, todas las terapias con bifosfonatos llevan advertencias con el uso en pacientes con función renal disminuida. Se informó una disminución anual de la tasa de filtrado glomerular en asociación con ivandronato, pero sin observarse pues, un impacto muy importante a largo plazo. Y pues por nuestra parte es todo, compañeros. No sé si tengan dudas, preguntas. No, amigo. Vale, pues. ¿Seguro? ¿Ninguna más? Perfecto. Vamos nada más a pasar lista rápidamente, que vayan diciendo presentes. Jorge Alberto Redondo. Valbuena Hernández Maleni. Presente. Muy bien. Juan Jesús Bautista.
Presente. Kelly. Cárdenas. Presente. ¿Me escucho? Muy bien, Clarín. Diana Castillo Luna. Presente. Marifer Tonaji Castro. Itlali Córdoba. ¿Sí me escuché? Presente. Espérame. Minerva Córdoba. La foto. Yo presente. Okay. Ujú. Lenin Díaz Bustamante. Presente.